Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos panelistas y a todos los presentes. Bienvenidos, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Antonio Barón Mejía. Soy coordinador académico del programa de estudios avanzados en justicia juvenil de la Universidad de Ginebra y funjo como consejero regional del programa de acceso a la justicia para América Latina y el Caribe. Para comenzar, quisiera agradecer a todos los participantes y al grupo de expertas y expertos que nos acompañan esta tarde, al magistrado Ramiro Ávila, doctor en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco, máster en Derecho por Columbia University y en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco, Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Oñati, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, juez de la Corte Constitucional de Ecuador, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por su presencia. Y finalmente, doctor Ricardo Pérez Manrique, quien se ha desempeñado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, presidente de la Suprema Corte de Justicia del mismo país, secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, expresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud y actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Pérez Manrique, es un gusto y un honor poderlo tener en este distinguido panel. En nombre de la Fundación TDH, la Universidad de Ginebra y el Programa de Formación de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil CAS, de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia y de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, les damos la bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo de conferencias regionales sobre justicia juvenil con enfoque restaurativo del dicho al hecho. Esta conferencia abordará el principio de especialidad en la justicia juvenil, alcances y desafíos, como parte de una serie de conferencias virtuales que se organizan de manera mensual hasta el final de este año, articuladas en torno a la justicia juvenil restaurativa, con el objetivo de difundir prácticas concretas que permitan reforzar la justicia juvenil, el enfoque restaurativo y complementar esfuerzos de formación especializados por Tierra de Hombres y la UNIGE que están siendo desplegados a través de diferentes mecanismos de formación, dentro de los cuales está el certificado de estudios avanzados CAS. Solamente para información, actualmente tenemos más de 1.200 personas inscritas dentro de este ciclo de conferencias, y quisiera simplemente decirles que antes de finalizar, hacerles una pequeña recordación que este webinar está siendo difundido por Zoom y en el sitio web de Tierra de Hombres LATAM. Igualmente quisiera mencionar para todas aquellas personas que quieran hacerle algún tipo de preguntas a nuestros panelistas, lo pueden hacer a través de la sección de chat de Zoom que tenemos habilitada en este momento. Finalmente, en nombre de la organización Tierra de Hombres y de las instituciones que han venido acompañando estos seminarios, les reitero nuevamente nuestro profundo agradecimiento por su participación y el interés en esta temática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes con todos y con todas, distinguidos panelistas. Mi nombre es Juan Manuel Sandoval, soy coordinador del Programa de Acceso a la Justicia para Tierra de Hombres, Terre des Hommes Lausanne, y seré el moderador de este distinguido panel. Extiendo igualmente mi agradecimiento a todos los participantes de las instituciones que organizaron este webinar. Para dar un poco un enmarque teórico del tema que nos convoca, el principio de especialidad o especialización en la justicia juvenil, alcances y desafíos, quisiera comenzar comentando que la Convención de los Derechos, sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas representa un punto de partida de una nueva concepción de niñez, así como las respuestas que se deben dar desde el Estado a la protección y garantías de sus derechos. Con la aprobación de esta convención en 1989 y su entrada en vigor en 1990, pasamos efectivamente de un modelo de la doctrina de la situación irregular o tutelar a la doctrina de la protección integral.
Esta nueva concepción está igualmente reflejada y desarrollada en otros instrumentos internacionales tales como los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, las directrices de Riad, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, varias observaciones generales del Comité sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este corpus juris consolida de cierta forma la era de la ciudadanía de la infancia, en la que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y dejan de ser vistos como objetos de tutela injustificada y de protección. Así, niños, niñas y adolescentes pasan de ser menores incapaces o personas incompletas y se les reconoce los mismos derechos que los adultos, pero también derechos específicos debido a su condición especial de crecimiento y desarrollo. En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se menciona claramente que toda persona menor de 18 años, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. Es importante subrayar que esta consideración especial no debe ser entendida únicamente como una necesidad de protección, sino sobre todo como una garantía de sus derechos en ámbitos variados, que se condensan en el principio del interés superior del niño mencionado en el artículo 3 de la Convención. El interés superior del niño, a pesar de una formulación un tanto general en la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido desarrollado posteriormente por el Comité en la Observación General número 14, así como en la jurisprudencia interamericana. Entendemos entonces que el interés superior del niño es la efectividad y el pleno ejercicio de todos los derechos humanos que tiene, tanto en forma individual como colectiva. Por su parte, el acceso a la justicia es un derecho clave justamente para hacer efectivos los derechos de las personas. Vemos entonces que el interés superior del niño tiene un vínculo específico con el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla justamente de la administración de justicia, y en particular el numeral 30 del artículo citado anteriormente, que dice que los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes. Se habla de la especificidad entonces en 4 ámbitos: en leyes, en instituciones, en procedimientos y en autoridades. El Pacto de San José, por su parte, en el artículo 5.5 indica que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. A este artículo se suma el artículo 19 del Pacto de San José, que dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Pero, ¿qué implica entonces esto para el sistema de justicia juvenil? A pesar entonces de este desarrollo un tanto general que se da en la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño en su observación 10 y posteriormente en la observación general 24 dice que los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema de justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Así, la protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes implica, entre otros, que la justicia penal y sus objetivos de represión y castigo deben ser reemplazados por una justicia especial enfocada en restaurar el daño, rehabilitar y reintegrar a niños, niñas y adolescentes, pero también implica una revisión del concepto de culpabilidad y de responsabilidad, entre otros. Vemos entonces que el principio de especialidad en la justicia juvenil tiene una serie de ramificaciones que determinan no solamente aspectos objetivos del derecho, sino también sustantivos. Para hablarnos de estas implicaciones del principio de especialidad, tendremos a continuación 3 ponencias en las que veremos, por un lado, las implicaciones del principio de especialidad en el ámbito de la justicia juvenil desde un enfoque teórico, para luego abordar el desarrollo del principio de especialidad en la justicia juvenil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente ver cómo este concepto es aterrizado en la realidad nacional con un caso específico y ejemplar, la sentencia del 2019 de la Corte Constitucional de Ecuador, número 917 CN19. Cada uno de nuestros panelistas tendrá entonces 25 minutos para desarrollar su ponencia, luego de los cuales plantearemos 1 o 2 preguntas del público dirigidas a los ponentes. Luego de esto, tendremos 5 minutos por ponente para un comentario de cierre y con eso daremos fin entonces a este webinar.
damos paso sin más preámbulo a la ponencia del doctor Ricardo Pérez Manrique, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Trataré de sintetizar en estos minutos cuál ha sido la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a esta cuestión. Yo no hablo de justicia penal juvenil, yo hablo de justicia penal adolescente. Entiendo que en América Latina no hay justicia penal juvenil propiamente dicha, sino justicia penal de los adolescentes, porque son quienes son responsabilizados penalmente por esto. En otros países, Alemania, España, y de todo eso, la justicia penal juvenil abarca también un periodo posterior, inmediato a la mayoría de edad penal, con un sistema de justicia que es más benigno, más benévolo. Hecha esta aclaración de tipo personal, a mí me parece muy importante presentar el sistema interamericano de protección de derechos humanos y cómo respecto de la situación de los adolescentes. Todos sabemos que ya se ha mencionado acá que el artículo 33 de la Convención, que el artículo 43 de la Convención de los Derechos del Niño establece este principio de especialización, no solo respecto de la justicia, habla de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas. Y en el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que en su artículo 5.5, una previsión especial, que cuando los menores pueden ser procesados deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. O sea que es el 5.5 en protección del derecho a la integridad personal de los adolescentes que hace que crea la necesidad o reconoce la necesidad de una justicia especializada. Por otra parte, el artículo 19, como todos sabemos, establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, y establece un deber de protección aumentado de parte del Estado, de parte de tres coobligados, la familia, la sociedad y el Estado. Todos sabemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de 1969, que la Convención de Derechos del Niño es de 1989, por lo tanto hay un periodo de 30 años allí que separa un acuerdo internacional del otro, uno es universal y el otro regional, y la Corte ya desde su primera sentencia referida a niños, que es el caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala, que es de 1999, conocido como el caso de niños de la calle, dice que los derechos de los niños y niñas se encuentran integrados en un corpus juris internacional que tiene por objetivo la protección de los niños y que debe servir a la Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana. O sea que ese corpus juris que comprende las normas tanto del sistema universal como del sistema regional sirven o son tomadas a través del artículo 29 de interpretación de la Convención como elementos a los efectos de juzgar o atender aquellos casos que se presentan invocando la eventual violación del artículo 19 de la Convención, ese deber de protección especial. Ingresando directamente a la jurisprudencia, porque quiero hacer una breve síntesis de jurisprudencia, porque después me interesa abundar en algunas conclusiones. Hay una opinión consultiva del 2002, del 28 de agosto del 2002, que se llama Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, en la cual se dice que es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a las diferencias de la situación entre quienes participan en un procedimiento. Y allí la Corte rescata el hecho de que el niño o la niña en condición de tales, por su propia condición, merecen un tratamiento distinto, diverso y especial. Y dice que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica a las cuestiones referentes a los niños se manifiesta
en casos de conducta ilícita respecto de la ley penal, por la necesidad de órganos judiciales especializados para el conocimiento del juzgamiento de tales conductas. Allí se hace referencia a la edad máxima de 18 años y que solo órganos jurisdiccionales específicos, distintos a los correspondientes a los mayores de edad, son los aptos para intervenir en estos casos. Yo sé que este es un verdadero problema en todo el continente, y acá algo que hay que señalar es que en general, en la región, la especialidad de los tribunales está referida exclusivamente a la primera instancia, muy excepcionalmente a la segunda instancia, y a otros órganos superiores no llega a la especialidad. Y este es un gran desafío que tienen los órganos superiores, e inclusive los órganos de instancia que tienen los sistemas judiciales, de prepararse para que cuando lleguen estos casos, si bien por su número no es posible crear una especializada a veces en temas de infancia, sí es muy importante la capacitación de quienes operan jurídicamente las cortes y quienes intervienen en esos casos, ¿verdad? Esto me parece muy importante dejarlo señalado desde hoy. Quiero hacer referencia a que hay una sentencia el 27 de agosto del 14, hermanos Landaeta, Mejías y otros versus Venezuela, en el cual se analiza la cuestión de la excepcionalidad de la privación de la libertad en el ámbito de la justicia penal y juvenil, solamente de manera excepcional, y la necesidad de que las respuestas penales que se den tienen que serlo por una justicia separada para los adolescentes, que sea claramente diferenciada del sistema judicial penal de adultos, tanto a nivel normativo como institucional. Y acá vamos a ver un continuo en la jurisprudencia de la Corte, y vamos a ver que la Corte ha estudiado esta cuestión y que como que tiene una perspectiva normativa, y acá estamos hablando de derecho penal mínimo, y una perspectiva institucional o jurisdiccional que tiene que ver con la existencia de una justicia especializada en los términos que se verán. La primera sentencia en la cual la Corte ingresa temas vinculados con penal juvenil, con penal adolescente, es la de Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay de septiembre del 4, que es una sentencia en la cual se plantea la situación en que están personas que cometieron delitos siendo menores de edad en las condiciones en que están privadas de libertad. Y lo que se invoca es la violación justamente del artículo 19, el incumplimiento del Estado de su deber de protección especial. Entonces la Corte habla de una prestación positiva que se acentúa respecto a los niños que se encuentran bajo custodia del Estado, y se conectó con la posición especial de garante que el Estado tiene al respecto. La Corte conecta el derecho de los niños a su protección especial con el derecho a la vida a través de la prevalencia del concepto del interés superior del niño. Y lo importante es que cuando se habla de esto, se dice que el niño las niñas tienen derecho a su protección especial y al principio de especialidad en la justicia juvenil, que no solo se requiere la existencia de una legislación especializada, especialidad normativa, sino también a instituciones y actores especializados, especialidad orgánica, nombrándose magistrados especializados para niños y adolescentes. Se sostiene que las condiciones en que deben estar privados de libertad los adolescentes tienen que ser previstas conforme al interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano y en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Las medidas de protección que invoca el artículo 19 de la Convención Americana llevan a la no discriminación, a la prohibición de la tortura y a las condiciones que deben observarse en casos de privación de libertad de niños. La privación de libertad debe ser excepcional y por el más breve tiempo posible, dice la Corte, y que esa obligación general del Estado de protección en un marco específico de privación de libertad es una obligación de prevenir situaciones que pudieran conducir por acción o omisión a la afectación del interés superior del niño y a derechos como la integridad, la vida, etc.
Una sentencia muy importante porque prácticamente se tratan todos los temas que tocan a la especialización, tanto normativa como orgánica, y se habla especialmente en la especialización en la determinación de las sanciones. Es la del caso Mendoza y otro versus Argentina, que es del 14 de mayo del 2013. En esta sentencia lo que se plantea es la situación de 15 jóvenes que, teniendo menos de 18 años de edad, cometieron infracciones a la ley penal que merecieron la sanción de reclusión perpetua, exclusivamente revisable cada 20 años, después de empezadas a cumplir. Se analiza el principio de especialidad como expresión de un trato diferenciado en razón de la condición de niños. Se reitera que es deber de los estados reconocer y respetar los derechos y libertades de todas las personas, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías. Se insistió en que se debe contar con medidas especiales de protección definidas según las circunstancias en cada caso particular. La distinción de tratos entre niños y adultos que debe asegurarse en el ámbito penal se funda en una diferencia de desarrollo físico y psicológico, así como en sus necesidades emocionales y educativas especiales. Todo esto es lo que genera la necesidad de que exista un sistema separado de justicia penal adolescente. El principio, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que eventualmente se apliquen a los menores de edad que hayan cometido delitos y que conforme a la legislación interna sean imputables. O sea que tanto la etapa de instrucción, la etapa de sentencia y sobre todo la parte de ejecución tienen que estar a cargo de una justicia especializada, con defensores especializados, fiscales especializados, etc. En cuanto a la especialidad después de la mayoría de edad, y esto es importante porque en muchos países se está planteando que cuando una persona está privada de libertad por haber cometido un delito siendo menor de 18 años de edad, en el momento que cumple los 18 años de edad debería pasar a un establecimiento para personas mayores. Y esto no es así porque el principio de especialidad está referido al momento de la comisión del ilícito. Se puede admitir la existencia de establecimientos especiales, pero también especializados, teniendo en cuenta que el delito fue cometido en la edad de minoría. Por lo tanto, no es admisible que estas personas pasen a cumplir su sanción en un establecimiento carcelario para adultos. La Corte como estándares estableció el concepto de niño en los 18 años de edad, los derechos especiales derivados de su condición de tal y los deberes específicos que corresponden a la familia y a la sociedad y al Estado. La limitación del ejercicio de cualquier derecho del niño o la niña debe responder al principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen la materia, y que es la dignidad misma del ser humano en las características propias de los niños y la necesidad de propiciar el desarrollo de hechos con pleno desarrollo de sus potencialidades, lo que inspira la reacción de la justicia penal adolescente. Los niños rescata el principio de progresividad en el ejercicio de los derechos, se deberá tomar en consideración las condiciones específicas de una persona menor de edad, las características de el examen propio del caso y el principio y compaginar los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva y de participación, los que tienen una relevancia particular en el diseño y operación de un sistema de justicia penal adolescente. Se rescata el principio del debido proceso, de las garantías procesales, del tratamiento especial, a través de, sobre todo hay un hecho muy importante, que el niño o la niña comprende que está en el marco de un proceso penal, cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias, quiénes son los actores jurídicos que lo rodean, es decir, un juez, una jueza, un defensor o una defensora, que debe ser especializado igual que el juez, igual que la fiscalía. Y los niños ejercen sus derechos en función de su desarrollo. Lo anterior, y acá la Corte establece el principio de trato diferenciado que aplicado en el ámbito penal, implica que la diferencia de los niños y los adultos, tanto en lo que respecta a su desarrollo físico y psicológico, como por sus necesidades emocionales y educativas, sean tomadas en cuenta para la existencia de un sistema separado de justicia penal adolescente.
La Corte insiste con el principio de especialización, un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso durante la ejecución de las medidas o sanciones que eventualmente se apliquen. Esto involucra tanto a la legislación o marco jurídico como a las instituciones y actores estatales especializados en justicia penal adolescente. Sin embargo, también implica la aplicación de los derechos y principios jurídicos especiales que protegen a los derechos del niño imputados de un delito o ya condenados con el mismo, que deben concordar con el 5.5 de la Convención Americana. Si se rescata el tema de las garantías procesales, los principios y actos del debido proceso legal, la necesidad de recurrir a otros procesos, y esto conforme el Corpus Juris Interamericano, a otros cuerpos, a otros tratados y normas de soft law internacionales por parte del Estado, la sociedad y la familia, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para las medidas no privativas de libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Es decir, la Corte reconoce el amplio corpus juris de infancia que con normas tanto de hard law como de soft law del sistema interamericano como del sistema universal. Y también las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, las observaciones generales, cuyas muchas sentencias se está citando la número 10 sobre la justicia penal para adolescentes. Se reclama la necesidad de políticas, porque una justicia penal que si no es seguida por políticas adecuadas que contemplen derechos, no solo los derechos de primera generación o los derechos civiles y políticos, sino que contemplen también las obligaciones de hacer de parte del Estado para crear las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos. Es interesante lo que la Corte establece en esta sentencia respecto de la imposición de la sanción penal a los niños y las niñas. Dice que la Convención Americana no incluye un listado de medidas punitivas que los estados americanos puedan imponer a los niños. Las medidas deben responder a un necesario equilibrio entre la revisión penal y sus presupuestos, tanto en la individualización de la pena como en la aplicación judicial. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad implica que cualquier respuesta a los niños que hayan cometido un ilícito penal será en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de edad y al delito, privilegiando la reintegración a su familia y a la sociedad. Y este fenómeno de reintegración a la familia y a la sociedad es el que inspira todo el sistema penal adolescente, el principio educativo, la necesidad de que las medidas apunten a cumplir esa finalidad socioeducativa de reintegración a la sociedad y que esas medidas no se justifican mantenerse cuando la finalidad socioeducativa ha cumplido. Y esto es un principio bien importante de especialización, poco aplicado en nuestro continente. La Corte desarrolla una serie de principios respecto a los criterios para aplicar la privación de libertad y concluye que la prisión y la reclusión perpetua de niños son incompatibles con el artículo 7.3 de la Convención Americana, pues no son sanciones excepcionales, no implican la privación de la libertad por el menor tiempo posible ni por un plazo determinado desde el momento de su imposición, y no permiten la revisión periódica de la necesidad de la privación de la libertad de los niños. Y acá aparece un concepto muy importante, que es el concepto de revisión periódica, que está impuesto por el 25 de la Convención respecto a la medida de protección, pero está impuesto por el mismo sentido y por la misma naturaleza de la sanción penal adolescente. Es decir, si la finalidad es socioeducativa, es decir, no es admisible que no se revise periódicamente y se mida de qué manera el tiempo está ayudando, el tiempo y la forma como se está actuando por parte del Estado y por parte de la sociedad para que ese niño pueda reinsertarse a la sociedad, si está dando o no resultados adecuados. Si la Corte entiende que la prisión y la reclusión perpetua, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños. La máxima exclusión del niño de la sociedad es la privación de libertad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo por las expectativas de resocialización, se anulan en un grado mayor. Y acá está el binomio retribución versus concepto socioeducativo, es decir, castigo versus creación de ciudadanía responsable a través
de la privación de libertad, cuando ello es imprescindible como último recurso y por el menor tiempo posible. Y esto es una de las cosas que distingue el derecho penal adolescente y que distingue a partir del principio de especialidad toda la actuación de la justicia penal. No es adolescente, no es una justicia penal fundada en principios retributivos, sino que es una justicia penal que está fundada en este criterio socioeducativo y de reinserción social que es imprescindible a los efectos de cumplir el principio socioeducativo de las sanciones y del propio derecho penal adolescente. La Corte sigue hablando de los principios de responsabilidad del Estado por las condiciones de las medidas, por la disponibilidad del elenco de medidas. Esto es muy importante. La especialización va con la obligación de desarrollar medidas adecuadas a los efectos de cumplir la finalidad socioeducativa, y acá el tema de la justicia restaurativa es un tema bien importante, ¿verdad? La especialidad en relación a la sanción es relativo a esta cuestión del principio de proporcionalidad y también de la finalidad socioeducativa de la misma. Finalmente, para concluir, me parece importante, ustedes plantean que hablemos de alcances y desafíos del principio de especialidad. Primero, ¿por qué es importante la jurisprudencia, todo esto que estamos hablando, que ha elaborado la Corte Interamericana? Bueno, es importante porque a través del control de convencionalidad, no solo los jueces, sino que todos los organismos del Estado deben de aplicar un control de convencionalidad cuando vayan a cumplir actos relativos a personas, en este caso menores de edad, que han cometido delitos. Por lo tanto, el control de convencionalidad lleva a aplicar estos principios que la Corte ha desarrollado a través de estas y varias sentencias sobre infancia. Al respecto, recomiendo el cuadernillo de jurisprudencia número 5 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se recogen todas las sentencias de la Corte respecto de infancia. Y recomiendo también un material reciente elaborado por la Corte Interamericana y UNICEF, que se llama Violencia contra niños, niñas y adolescentes, donde se detallan todas las sentencias y los estándares que la Corte ha ido creando al respecto. ¿Cuál es el desafío principal que, a mi entender, hay en este momento y que nos dispara, digamos así, el principio de especialidad? El desafío principal es el siguiente. Ustedes saben que hay una tensión permanente entre seguridad ciudadana o seguridad pública y la cuestión del derecho penal adolescente, la necesidad de que éste cumpla sus finalidades, la necesidad de que éste sea cada vez más un derecho penal mínimo. Yo creo que las tensiones a la seguridad llevan a intentar extender indebidamente el ámbito del derecho penal adolescente y a que pierda esta especialidad. Y justamente esta especialidad es la que hace la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Entre el respeto de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho y la arbitrariedad. Aplicar derecho penal puro y duro, ya sea a través del juez a través del juez o la jueza que actúa, a través de la forma como se determinan las sanciones, a través de la forma como se aplican las sanciones y a través de no respetar el principio educativo final de este derecho penal especial de respecto a los adolescentes, a mi entender, implica justamente una violación de derechos que es contrario a cualquier control de convencionalidad que se haga en cualquiera de nuestros países. Yo cierro estas palabras diciendo, en mi país se está dando lo que yo llamo una suerte de restauración, de restauración de la doctrina de la protección integral, aplicando cada vez un derecho penal más puro y duro a los adolescentes a través de penas obligatorias, de obligatorio cumplimiento con privación de libertad, en regímenes que a veces son más duros, digamos así, respecto de los adultos. Hay una especie de contrarreforma
respecto de la cual se debe estar muy atento. Y yo entiendo que eventos como este, que permiten, por ejemplo, escuchar al profesor Tiffer, que nos habló del fundamento teórico de todas estas cosas que están diciendo. En mi caso, que digo que ha hecho el sistema a través de sentencias a lo largo de sus 40 años, que ha hecho el sistema de protección de derechos interamericano con esto, señalando estándares muy claros, muy definidos y muy conocidos por otra parte. Y cuando vemos que, por ejemplo, el señor magistrado Ávila ha trabajado en una sentencia de la Corte de Ecuador tan importante, privilegiando y marcando la importancia del principio de especialidad, eso nos anima a seguir trabajando para que esto opte por el mejor camino. Y el camino es el del Estado de Derecho, el de respeto a los derechos humanos y el de respeto de la dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Manrique, por esta interesantísima presentación de, por un lado, la jurisprudencia del sistema interamericano y los estándares desarrollados. Rescato únicamente de sus conclusiones, de esta mención que usted ha hecho, que en contextos, digamos, de tensión y de exacerbamiento de las tensiones sociales, de las dificultades económicas, justamente nuestros países y toda la región se enfrenta a esta tentación de caer nuevamente en políticas de mano dura. Entonces es, digamos, un contexto importantísimo para insistir en estos estándares de la especialidad, insistir en el objetivo específico que tiene la justicia penal adolescente, como usted la ha definido, que debe estar dirigida hacia la reintegración y no solo, y es algo también que rescato de su ponencia, que no solo se debe cumplir, digamos, en las fases iniciales del proceso, sino también en el cumplimiento y en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las medidas socioeducativas para fomentar la reintegración de los adolescentes en la sociedad. Y última mención a la alusión que usted ha hecho al rol fundamental que debe tener la familia y la sociedad en todo este proceso. Mil gracias, doctor Pérez Manrique, por esta ponencia magistral. Y damos la palabra finalmente al doctor Ramiro Ávila para la presentación de cómo todos estos principios han sido quizás condensados y se aplican en la cotidianidad y en la realidad nacional del Ecuador. Adelante, doctor Ávila. Muchísimas gracias. Ávila, perdón, discúlpeme la interrupción, tiene una presentación, así que vamos a proyectarla para acompañar su ponencia. Gracias. No sé si pueden, eso ya. Quisiera comenzar haciendo un saludo y agradeciendo. Saludo cordialmente desde Ecuador al profesor Ricardo Pérez y también al profesor Tiffer. Para mí realmente es un honor enorme, enorme estar con ustedes dos y además un honor inmerecido, creo yo. Agradezco a Tierra de Hombres, a la Universidad de Ginebra y a todas las organizaciones que nos permiten estar con ustedes. Y un saludo desde Ecuador a mis compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas y también a todas las personas que nos escuchan desde varios países de la región. Yo quisiera comentar una sentencia que salió el año pasado, expedida por la Corte Constitucional Ecuatoriana, y que tiene que ver con una consulta de norma que hizo una jueza provincial, una jueza a la Corte Constitucional. La siguiente, por favor, no sé si puedo manejar yo solo, no. Quisiera comenzar con una reflexión a partir de un libro que a mí me ha marcado mucho y que siempre que me invitan a hablar de adolescentes infractores se me viene a la mente. Este es A Sangre Fría, ustedes quizás los que hayan leído, que además de ser una pieza magistral de la literatura y que media entre el periodismo, se trata de la historia de dos asesinos, uno de ellos que está en la foto, que es Perry Smith, que cometieron una masacre, pero que conmocionó a los Estados Unidos en su momento, y fue una masacre que aparentemente no tenía justificación alguna. Y por robar $10,000, que al final acabaron robando $50, mataron a toda una familia muy respetable en un pueblo de Kansas. Pero lo que me interesa de esta historia es que Truman Capote se metió tan profundamente en conocer a los personajes que se involucraron en esta historia, en particular de este Perry Smith. Y cuando uno se mete en la historia de Perry Smith, al final la conclusión a la que uno siempre acaba llegando es que
Perry Smith pudo haber tenido otra dirección de vida si es que no tenía, si es que le daba a la sociedad y el Estado otra oportunidad. Entonces, Perry Smith es un típico niño que acaba siendo abandonado por su madre, vive con su padre alcohólico, acaba fugándose de su casa, le tratan muy mal en la escuela, le ponen en un lugar de encierro, un reformatorio, y ahí comienza, digamos, su vida que acabará siendo, digamos, su carrera criminal. Y claro, en todos estos lugares, la reflexión que a mí me provoca siempre es, ¿qué le dio la sociedad y qué le dio el Estado al señor Perry Smith? Y lo que le dio fue punición, le dio represión y el único servicio social que tuvo, digamos, fue la cárcel. La obra trata, y esto es lo interesante del libro, que así como a uno les peluzna el asesinato que cometieron ellos, también les peluzna la reacción y el juicio que tuvo este señor. Al final acaban ejecutando a él, y cuando él muere, de alguna manera uno siente que murió en todo el texto, no solamente el Perry, sino también una justicia y una sociedad que provocó que este señor entre en la carrera criminal. La siguiente, por favor. Lo que le pasó a este señor Perry, digamos, no es una historia solo llevada a la ficción y que fue, digamos, escrita por un escritor norteamericano, sino que también pasa en nuestras realidades. Cuando uno se mete, por ejemplo, en las historias del caso Villagrán Morales, Niños de la Calle, atrás también hay no solamente es este niño que está ahí, que tenía derecho a la vida en términos positivos y también negativos, sino también había ahí una situación complicada de la adolescencia en situaciones de pobreza y de violencia. Este niño que lo estamos viendo ahí es un niño que vivió 20 años, se le conoció aquí en Ecuador como el niño del terror, y es considerado en nuestra historia penal y criminal como el único niño que ha tenido como capacidad de cometer crímenes varios. Se le ha acusado de más de 30 crímenes. Yo tuve la oportunidad de conocerle a él, porque cuando él cumplió 18 años, yo estaba comenzando mi ejercicio profesional, a él le pasaron del lugar de adolescentes infractores a una cárcel de adultos mayores. Y pude conocerle a él. Y cuando uno ve la historia de este señor que se llama Juan Fernando Hermosa, la historia es parecida a la de Perry Smith. Es un niño que era hijo de una mujer que vivía de la prostitución, abandonado también de alguna manera emocionalmente, entra a la cárcel muy temprano, a los 12 años. Yo me acuerdo que él me mostraba las huellas de sus primeras incursiones en la cárcel o en el centro de como le quieran llamar. Al final, esto que mencionaba de Mari Veloz, ¿verdad? Cualquier palabra que digan es cárcel. Y él me mostraba, por ejemplo, las huellas de los cigarrillos. Me contaba cosas como los abusos, incluso sexuales, que vivió a los 12 años. Y claro, y uno dice, ¿qué puede hacer este niño a los 12 años si recibe lo peor de la sociedad? Represión, abuso sexual, maltrato, tortura. Comienza robando y acabó asesinando. Entonces, aquí la pregunta vuelve a ser, ¿se le pudo haber dado a este Juan Fernando una vida diferente si es que su primer contacto con la justicia penal o de adolescentes infractores era diferente? Entonces, mi respuesta sin duda es sí, y esa respuesta es la justicia restaurativa. La siguiente, por favor. El problema que tuvimos en la Corte fue básicamente una jueza que había conocido un caso de adolescentes infractores, había tramitado la instrucción, había evaluado el caso, no había tramitado la instrucción, sino que había dispuesto algunas medidas de instrucción fiscal, como medidas cautelares, algunas medidas, había evaluado y se preguntaba si es que ella era lo suficientemente imparcial para conocer la fase de juicio. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, esta era la pregunta. En la fase de instrucción fiscal, el juez había dispuesto algunas medidas. En la valoración de mérito, la jueza
estaba conociendo los elementos de convicción para saber si en el caso del adolescente infractor merecía o no ir a juicio. Y la jueza dice, oigan, esto no pasa en adultos. ¿Será que es normal que pase en adolescentes infractores? ¿Será que yo no estoy contaminada y que se requiere otro juez? Esa era la consulta. La siguiente, por favor. Ok, entonces tuvimos una audiencia en este caso. La audiencia fue particularmente interesante. Se pudo practicar una cuestión que no siempre se logra, que es esto de la justicia dialógica. Y para mí fue interesante porque en la audiencia tuvimos fiscales, defensores, tuvimos al Consejo de la Judicatura, tuvimos a la Escuela Judicial y tuvimos varios actores de la sociedad civil. Y entre todos y todas, digamos, acordamos cuál es el problema y también comenzamos a explorar cuáles podrían ser las soluciones. La siguiente. Y las soluciones no son fáciles, porque el ideal efectivamente es que todos y cada uno de las personas adolescentes infractoras tengan un juez imparcial, independiente y especializado. Pero el gran problema que tenemos es que por la falta de recursos que tiene el Ecuador, por un lado, y por el número de juicios en relación a adolescentes infractores, no se justifica tener un juicio, un juez y un sistema de adolescentes infractores en absolutamente todos los cantones del país. Y este era el problema. Entonces había que jugar entre el ideal y lo posible. Y ahí se barajaron algunas soluciones que acabaron dibujando la sentencia. La siguiente, por favor. Este es un principio básico que ustedes encuentran en la jurisprudencia de la Corte, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución ecuatoriana, en la Declaración de los Derechos del Niño. Y es una cosa que parece obvio, pero en el caso se refleja que no lo es. Los adolescentes y en general los niños y las niñas tienen todos los derechos que tenemos los adultos y adultas, pero además los derechos específicos. En este sentido, si tienen todos los derechos y si es que los adultos se les reconoce con absoluta claridad que tienen un derecho a un juicio y a un juzgador independiente e imparcial y a un juicio adversarial y acusatorio, ¿por qué no los adolescentes? Esa es la una. Y la otra es, en los específicos, entra la cuestión de la especialidad. La siguiente, por favor. Y entonces la sentencia se divide básicamente en tres partes. Desarrolla la cuestión de la imparcialidad en el caso, desarrolla en algo el contenido de la especialidad y luego pone algún énfasis dentro de la especialidad en la justicia restaurativa. La siguiente, por favor. Muy bien, en la imparcialidad es obvio, si es que uno de los grandes avances de los sistemas procesales penales desde los años 90 en toda la región latinoamericana fue salir de un sistema inquisitivo en donde el juez es el que practica la prueba, conoce la prueba, hace las medidas cautelares y todas estas cosas. No puede ser, como era antes en el sistema inquisitivo, el mismo que juzga. Y gran avance de los años 90 hasta ahora son los sistemas adversariales acusatorios, y ahí se dice que tiene que haber un tribunal o un juez que no haya conocido las fases anteriores para que no esté contaminado con los elementos de convicción o que no se haya hecho una idea de la responsabilidad o de los hechos antes de tener el juicio. Esto era como, digamos, de cajón. La siguiente, por favor. Y la segunda es esto. ¿Qué significa especialidad? Y acá digamos, aquí hubo varios debates al interior de la Corte para poder distinguir esto y poder establecer algunos criterios que puedan ser como orientadores para la administración de justicia. La siguiente, por favor. Y entonces se estableció tres criterios para distinguir la especialidad. El uno es hay que conocer cosas distintas que un juez penal no necesariamente conoce. La segunda es, no solamente hay que conocer normas, sino que hay que comprender qué significa ser adolescente. Y la tercera es un compromiso con la justicia restaurativa. Si hay un juez que, digamos, tiene la lógica penal y por lo tanto la justicia restaurativa, entonces, por ejemplo, no cumpliría el tercer requisito. La siguiente, me hubiera encantado manejar el PowerPoint para no estar molestándoles. En el conocimiento, bueno, acá esto es una norma constitucional del Ecuador que establece las fuentes de los derechos. Obviamente hay que conocer la Constitución, los instrumentos internacionales. En Ecuador, tanto el soft law como los convenios internacionales son fuentes del derecho.
Y hay una cláusula abierta de derechos humanos en la Constitución que dice que se aplicarán los derechos que se deriven de la dignidad humana. La siguiente, por favor. En los instrumentos, solo menciono algunos. Está, sin duda alguna, si es que hay un juez que está resolviendo cuestiones de adolescentes infractores y no conoce la Convención de los Derechos del Niño, no conoce las reglas de Naciones Unidas para juzgar a los adolescentes infractivos sobre la privación de libertad de adolescentes, sobre las medidas alternativas de adolescentes, digamos, no es un juez que conoce. La otra es la doctrina de los comités del derecho del niño, que ha hecho varias observaciones de carácter general que son tremendamente importantes, y sin duda, y esto el juez Ricardo Pérez lo acaba de decir con particular claridad, la jurisprudencia de la Corte, hay una opinión consultiva que trata sobre esta doctrina de la protección integral y todas estas sentencias que han ido desarrollando principios tremendamente importantes. La siguiente, por favor. Muy bien. La otra es esta cuestión de la comprensión. La siguiente, por favor. Y aquí nos centramos con esta diferencia de las justicias. Nosotros, digamos, y cuando digo nosotros, nosotras, somos educados en un derecho penal que está basado en la lógica de cometes una infracción, tiene que haber una sanción, más allá de las penas y de la finalidad de la pena. Pero la lógica es esa. Hay un hecho penal, una infracción penal, tiene que haber una consecuencia y la consecuencia en casi todos nuestros sistemas es cárcel. Y la justicia restaurativa, en cambio, el problema es distinto. El problema, como bien dijo el juez Pérez, el problema es que aquí hay dos principios que son importantes. La reintegración a la familia y al sistema educativo y este principio educativo. Y esto es diferente a la cuestión retributiva. La siguiente, por favor. En el 1, ustedes van a entrar en toda esa dogmática en el derecho penal, digamos, de adultos, que es complicada, compleja, importantísima, porque yo sí creo que la teoría y la dogmática penal son como unos límites al poder punitivo, sin duda alguna, pero la diferencia acá es que teniendo las garantías del proceso, hay que tratar como un ser humano que está en conflictividad, y no como un ser humano al que se le acusa de cometer una infracción con las consecuencias. La siguiente, por favor. Los sujetos procesales tienen roles diferentes. En el 1, el juez es, digamos, este ser imparcial, independiente. Hay un fiscal que tiene que demostrar la infracción y la responsabilidad, una defensa pública. En cambio, acá, el paso previo a una medida socioeducativa es que los sujetos tienen que intentar buscar la solución del problema. Y esa es una clave fundamental que en la sentencia se desarrolla sobre las ventajas que tiene el hecho de que tanto la víctima como el presunto victimario, que en este caso es un adolescente, tengan la posibilidad de entender las consecuencias de sus actos. La siguiente, por favor. Al final, un juez adjudica, y en el otro, en la justicia restaurativa, lo que hay que intentar es que exista reparación. Un principio fundamental de la reparación es que si es que se logra reparar, ya no hay lesividad. Y si no hay lesividad, no tiene sentido las medidas particularmente privativas de la libertad. La siguiente, por favor. El proceso penal de adultos es absolutamente reglado. En el otro, siendo importante las normas y las formas para garantizar derechos y principios, también tiene que haber la posibilidad de que sea una justicia dialógica. La siguiente, por favor. La verdad no me ha gustado mucho el que no pueda controlar yo el PowerPoint. La finalidad, ustedes saben, nuestros sistemas penales tienen ahí un champús enorme de finalidades del sistema penal de adultos, que normalmente suele ser la prevención especial positiva, como en el Ecuador, que es la rehabilitación, y en otros sistemas hay la cuestión de la prevención general negativa, positiva y estas cosas. Pero en el sistema de adolescentes, sin duda, es fundamental que la medida esté orientada a que siga educándose y que en lo posible se reintegre a la familia y, por supuesto, súper excepcionalmente, que vaya a una institución. La siguiente, por favor. Muy bien, la tercera es el compromiso. Y el compromiso es una cuestión que tiene que ver con la convicción
de que quienes hacen justicia especializada crean que el adolescente infractor debe y merece tener una oportunidad que sea distinta a la típica que ofrece el derecho penal. La siguiente, por favor. La privación de libertad, esto ustedes lo pueden ver en toda la literatura criminológica y por supuesto en la literatura también, marca la vida de las personas. Y la primera experiencia ante una infracción puede ser determinante en una carrera o profesional o una carrera criminal. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, la siguiente, por favor. Quisiera comentar este libro. Es un libro de un escritor español. Se llama Las leyes de la frontera. En este libro, de alguna manera, se puede visualizar lo que yo he estado sosteniendo en esta charla. En este libro ustedes tienen dos personajes. Un personaje se llama Cañas y el otro personaje se llama El Zarco. La frontera es una metáfora tremendamente interesante en el libro, porque la frontera es entre qué significa ser adolescente y ser adulto, es la frontera en qué significa estar en un barrio rico y estar en un barrio pobre, la frontera entre qué significa ser una travesura de adolescente y cometer una infracción penal, y también la frontera entre lo que significa una justicia retributiva y una justicia restaurativa. Entonces, el Cañas y el Zarco son dos personas que están en el colegio, tienen 16 años. El Zarco tiene una vida, digamos, muy parecida a lo que podría llamarse una jorga o una que digamos, bordea lo que sería una mara o una banda de personas. El Cañas comienza a ser atraído por esto. Y ellos comienzan haciendo cosas que son, digamos, las típicas que hacen los adolescentes. Timbrar puertas, el hacer pequeños hurtos en tiendas, el beber en las esquinas de una calle, el estar en un bar y salir sin pagar. Y conforme va avanzando la novela, ellos van entrando en cositas muchísimas más complicadas. Los robos se hacen más complejos y hay un punto en donde el Zarco dice, oigan, me conseguí un arma, hagamos algo más interesante. Y entre ellos deciden asaltar un banco. Y asaltan un banco con tan mala suerte que son digamos, algunos atrapados por la policía y otros fugan. Entre los que fugan está el Cañas y el Zarco. Y hay un policía, aquí es cierto lo que decía el profesor Tiffer, la primera cara que tienen en la justicia de adolescentes infractores es la policía. Y hay un policía que está encargado del caso y el policía logra detener al Zarco y le lleva a juicio y está buscándole desesperadamente al Cañas. Llega a ubicarle al Cañas y cuando entra en contacto con el Cañas, aparece el padre de Cañas y le dice al policía, le dice algo así, mira, aquí tenemos dos opciones, le dice, o te los llevas a mi hijo y mi hijo, digamos, sigue en este ámbito y posiblemente socialice en la cárcel con gente que se dedica a la violencia y cosas de estas, o dame el chance, le dice al policía, dame el chance de que este chico pueda, digamos, en los términos que estamos hablando, darle yo la educación y que yo le cuide. Confía en mí, le dice, déjame ser el garante. Y el policía, en la novela, acaba haciéndose como que no le encuentra al Cañas. Lo curioso de la novela es que pasan 30 años después y el Zarco es uno de los criminales más perversos de Barcelona y el Cañas es uno de los abogados más famosos, penalistas de Barcelona. Y entonces estos dos, el abogado y el delincuente, se encuentran otra vez. Y ahí pasan cosas de la vida, pero lo que quiero decir es, el Zarco no tuvo una oportunidad, el Zarco no tuvo justicia restaurativa y comenzó su carrera criminal en la cárcel, de la cual después acabarían acusándole más de 60 delitos y más de 5 muertes. Y el Cañas, digamos, tuvo
justicia, aunque informal, restaurativa. Entonces, aquí, más allá de la ficción y estas cosas, lo que quiero reflejar es que es precisamente esa es la diferencia. Si tú le marcas al uno a través de una justicia típica penal, lo más seguro es que vas a tener un Perry Smith, lo más seguro es que vas a tener un Sarco, lo más seguro es que puedes tener un Juan Fernando Hermosa. Si tú le marcas institucionalmente y no casualmente como fue la novela, y de eso se trata la sentencia, de que los jueces tengan este compromiso de que con su decisión pueden cambiar la vida de las personas, entonces ahí la idea es que el destino de una persona puede ser distinta. O eres un criminal o eres un ciudadano que tiene el chance de desenvolver sus capacidades en una sociedad. Y de eso se trata la justicia especializada, de hacer esa diferencia, y no solo de hacer esa diferencia, sino de promoverla, seguirla, comprometerse. Esto es mi intervención y agradezco la paciencia. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Mil disculpas por el inconveniente con el PowerPoint, pero creo que, digamos, el mensaje y la energía pasó a todo el público. Quería únicamente rescatar de su ponencia, en primer lugar, digamos, justamente que me parece interesantísimo ver cómo los desafíos de los principios que se desarrollan a nivel interamericano, a nivel del sistema de Naciones Unidas, deben ser aplicados y contrarrestados de cierta forma con las realidades presupuestarias, institucionales, formativas, sociales en los países donde deben ser, digamos, cristalizados. Igualmente me ha parecido crucial o interesantísimo también ver cómo la justicia restaurativa y el concepto de justicia restaurativa permite, según su criterio y según también un poco la explicación que dio de la sentencia, materializar los objetivos de la justicia juvenil y de cierta forma acercarnos hacia este objetivo de reintegración y de educación de los adolescentes en conflicto con la ley. Muchísimas gracias, doctor Ávila, por su ponencia. Antes de continuar con las preguntas del público, quisiera dar la palabra al doctor Antonio Barón para una breve intervención, mientras yo sistematizo ciertas preguntas para hacer luego a los panelistas. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas por todo el nivel y todas las claridades en torno a los temas de justicia juvenil restaurativa. Creo que el principio de especialidad surge como uno de los puntos o pilares fundamentales en todo digamos, en el marco del desarrollo de la justicia juvenil, no solamente en América Latina, sino en todos los países. Quisiera ahora solamente tocar algunos puntos relacionados precisamente con nuestro proceso, digamos, de formación que estamos adelantando actualmente, de la mano con organizaciones internacionales y con la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres, que se denomina el CAS. Quisiera hacer algunas precisiones para todas aquellas personas que actualmente se encuentran en línea, conectadas a este foro, hablarles de manera general, muy corta, sobre el CAS, cuáles son los elementos y los perfiles que efectivamente quiere desarrollar este proceso de formación de la Universidad de Ginebra, e invitarlos también a que se inscriban. Las inscripciones están abiertas en las invitaciones que les llegaron por los correos electrónicos. Ustedes van a encontrar los vínculos que les van a permitir acceder a la información del CAS. El CAS es un programa que ha sido creado desde hace 3 años por la Universidad de Ginebra en asocio con otras instituciones, dentro de las cuales está la Fundación Tierra de Hombres, y tiene precisamente por finalidad generar profesionales que entiendan y pongan en marcha la justicia juvenil, fundamentada precisamente, como el doctor Ávila mencionaba hace un momento, en un enfoque restaurador y reparador. La población objetivo que estamos trabajando actualmente son profesionales de las ramas que tengan roles o funciones en el marco de la justicia restaurativa. Hablamos de personas que van desde fiscales, jueces, abogados, defensores, personal de instituciones públicas, policía, penitenciarías, educadores. Es un programa abierto, digamos, a varias disciplinas, siempre que tengan que ver precisamente con la justicia, digamos, la justicia juvenil. El programa se fundamenta en un trabajo de 1 año con una formación andragógica, de formación andragógica dirigida por tutores, que se desarrolla fundamentalmente en 5 módulos. El primero es un módulo
que determina los contenidos de la justicia juvenil con enfoque restaurativo. El segundo aborda lo concerniente a los sujetos de la justicia juvenil. El tercero, lo atinente a los procedimientos y profesionales especializados en la justicia juvenil. El cuarto, la ejecución de medidas a través del enfoque restaurativo. Y el quinto es el desarrollo de un trabajo final de estudios en donde los estudiantes incorporan los contenidos específicos aprendidos durante este posgrado y lo aplican en un trabajo final que reviste la forma de un artículo posible de publicar. En ese sentido, reitero, para no extenderme en el tiempo, la invitación para que se vinculen, para que participen en este caso. Hay muchas personas que ahora fungen ya como exalumnos o alumni de los CAS, a quienes saludo, y obviamente a los que continúan en sus procesos de estudios también, a los tutores, de suerte que cualquier tipo de inquietud que tengan o información que quieran solicitar, con muchísimo gusto estamos a su disposición. Les dejaré de todas maneras mi correo electrónico en el chat para cualquier información adicional que quieran, digamos, someter a la coordinación. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos entonces a dar paso luego a una breve pausa para sistematizar las preguntas. Quisiera aprovechar este momento para saludar a la presencia de Elizabeth García, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y asimismo agradecer el gran número de preguntas y la intensa participación del público que nos acompaña en este webinar. A continuación voy entonces a leer. La siguiente pregunta está dirigida para el doctor Pérez Manrique. Está muy sencillamente formulada: ¿el principio de especialidad de la justicia penal de adolescentes está por sobre la capacidad del Estado para generar juzgados especiales? Y eso nos permite tocar un poquito justamente cómo aterrizar estos conceptos de la realidad nacional. Bueno, me parece realmente la pregunta muy adecuada, porque pero es decir, está muy claro que este principio de especialidad nos puede llevar a que los estados hagan lo que no están en condiciones de hacer, porque cada estado tiene prioridades en sus políticas de todo tipo, en sus políticas, entre otras en su política judicial. Yo entiendo que justamente la sentencia de la cual el doctor Ávila ha hecho una presentación tan excelente, y es el gestor además de esa sentencia, establece claramente vías o posibilidades para que se mantenga la mejor especialización pese a las carencias materiales que hay. Yo lo dije respecto de jueces superiores o de instancias superiores, pero yo creo que en los lugares donde no tenemos posibilidad ninguna de tener jueces o juezas especializadas, esta carencia material hay que sustituirla mediante la capacitación. Es decir, mediante la formación del recurso humano que está en el lugar, a los efectos de que pueda actuar con la sensibilidad necesaria, con el conocimiento necesario y con la destreza, digamos así, necesaria a los efectos de cumplir este principio de especialidad. Y esto es muy importante, el tema de la formación, porque la formación debe contener lo teórico, lo jurídico, también aspectos de otras ciencias que tienen que ver con el conocimiento del ser humano y el del ser humano niño o niña, pero también hay que hacer una apuesta a la sensibilización. Es decir, a que las personas cuando tienen que juzgar o que resolver la situación de un niño, niña o adolescente, actúen con sensibilidad respecto de entender que no es la misma situación o que no es la misma actitud que debe tener si estuviera juzgando o actuando respecto de un adulto. Entonces, vuelvo a repetir, el Estado hará los esfuerzos necesarios y tiene la obligación de hacerlos. Acá hay un principio de progresividad, es decir,
justamente la función de la política en una sociedad es determinar qué objetivos predominan sobre otros momentáneamente, de qué manera se pondera en distintos objetivos de las necesidades de la sociedad, pero que hay que buscar formas de que haya esta especialización de alguna forma, de alguna manera, aunque no sea en lo orgánico, digamos, o en lo institucional, sí que sea en la capacitación de los operadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pérez Manrique. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Ávila y es, la especialidad de juezas y jueces analizada por la Corte Constitucional, ¿se aplica también a salas de cortes provinciales y magistrados de la Corte Nacional? Esto un poco en relación con la intervención del doctor Pérez Manrique que acaba de realizar. Adelante, doctor Ávila. Muchísimas gracias. Creo que la pregunta se complementa con la pregunta que le hicieron al doctor Pérez Manrique también. En la sentencia se establece, se le da un plazo al Consejo de la Judicatura para que haga un plan para implementar la justicia especializada. El Consejo de la Judicatura ya entregó un primer informe de cumplimiento de la sentencia, y en ese cumplimiento de la sentencia hay dos fases. La primera, inmediata, es garantizar que ningún adolescente infractor pueda ser juzgado por el mismo juez. Y ahí hizo una reorganización tremendamente interesante el Consejo de la Judicatura, y efectivamente, dependiendo de la situación territorial, de los recursos, del número de jueces, privilegiando el número de jueces de familia, distinguiendo jueces de protección con jueces de adolescentes infractores, hizo una organización tremendamente interesante, y yo creo que aplicó la cuestión inmediatamente de que un mismo juez no puede conocer todas las fases del juicio. Eso es lo uno. En lo segundo de la especialización, hizo un cronograma que a mí me parece que además está operando de buena fe, un cronograma que tiene dos momentos. El primero es hacer un plan de capacitación y el segundo es capacitar que termina con una acreditación. Entonces, puede existir en un lugar un juez que sea penal, pero que esté acreditado con tener conocimientos especializados en adolescentes infractores. Y entonces esto, digamos, está marchando en Ecuador. La pregunta que me hacen es, si se aplica a Corte Provincial, la verdad, para ser honesto, el énfasis por la consulta fue en relación a jueces de primera instancia, pero a mí me parece que si uno lee la sentencia, digamos, no hay distinción. Todo tiene que ver, digamos, con si es que el juez conoce o no un caso de adolescentes infractores. Si va a conocer a nivel de Corte Provincial o Corte Nacional, es de entender que debe tener, de acuerdo a la sentencia, una acreditación para poder resolver digamos, aplicando lo que significa el ser un juez especializado como derecho que tienen los adolescentes infractores. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Vamos en honor al tiempo y un poquito viendo que la duración teníamos prevista de 2 horas del webinar. Si les parece, quisiera invitarles a nuestros distinguidos panelistas a hacer una breve intervención de cierre de 3 o 4 minutos en donde pueden subrayar algún mensaje clave que quisieran dejar en nuestro público el día de hoy. Cedo la palabra al doctor Pérez Manrique. Doctor Pérez Manrique, está con el micrófono. Lo activo ahora el micrófono. Habilitarlo porque a mí me aparece habilitado. Si me lo pueden habilitar ustedes, yo no me aparece con algo. Perfecto, está habilitado, doctor Manrique. Pérez bueno, bien. Yo quería decirles que primero, esta cuestión de la especialización es, como han destacado los otros dos ponentes, esencial. Está reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 19, cuando se habla que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial, un derecho humano, una protección especial por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. El 5.4 establece el derecho a una justicia especializada en las situaciones en las cuales un adolescente ha cometido un delito. Entonces, esto es vuelvo a repetir, es un derecho humano la especialización. Hay que concebirlo de esa manera. No es una concesión gratuita, es un derecho humano
de cualquier persona por ser menor de 18 años de edad, y así está reconocido en todos los convenios internacionales y también en la mayoría de las constituciones. Acá surge el tema de la capacitación, y una capacitación tiene que ser holística en el sentido de contemplar ¿no? el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad o el corpus juris jurídico o de infancia que la Corte Interamericana ha destacado, y que cada juez, es decir, por la vía del control de convencionalidad, cada juez, cada operador jurídico tiene que aplicarlo cuando está resolviendo un caso en concreto. Y vuelvo a repetir, la capacitación tiene que contemplar una parte necesaria de sensibilización, de entender sobre todo cuáles son las consecuencias de cada paso que damos, cuáles son las características particulares del sujeto niño, niña o adolescente respecto de lo que tenemos que resolver. A mí me parece un tema no cerrado en América Latina, la cuestión del contenido del derecho penal mínimo de adolescentes, esta cuestión del derecho penal de fondo, que la Corte lo destaca claramente cuando habla de una especialidad normativa y una especialidad orgánica. Y la especialidad normativa comprende un derecho penal de fondo en el cual tenga que haber un mínimo de figuras delictivas y tenga que haber una consideración respecto a la respuesta y respecto al reproche que sea notoriamente diferente, diversa a la que se le da a los adultos. Y sobre todo, un elemento central, que es una justicia que no es decir, aunque no estemos en un esquema de justicia restaurativa propiamente dicho, pero en un esquema de funcionamiento normal de una justicia especializada, nunca la justicia especializada puede ser una justicia exclusivamente retributiva. Porque si es una justicia que actúa con criterios exclusivamente retributivos, es una justicia inconvencional, es una justicia que no es especializada y que actúa como un juzgado penal cualquiera. Y finalmente, para cerrar mis palabras, yo sé que hay tensiones en todos los países con este tema de la seguridad ciudadana. Yo sé que estas tensiones llevan a avanzar sobre las garantías y sobre todos estos principios, y creo que es obligación de los operadores jurídicos de que estas cosas salgan al debate público para un debate racional, a un debate que tenga en cuenta, vuelvo a repetir, que aquí estamos hablando de derechos humanos de personas que tienen menos de 18 años de edad. Un gran agradecimiento, un gran abrazo a Juan Manuel, a Carlos Tiffer y a Ramiro Ávila, con el cual hemos tenido oportunidad de conversar en una visita el año pasado a la Corte Constitucional de Ecuador. Los abrazo a todos a la distancia. Muchísimas gracias, doctor Pérez Manrique. Finalmente, las palabras de cierre del doctor Ramiro Ávila. Muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar con este último punto que topó el juez Pérez Manrique, y es de la seguridad ciudadana. Yo creo que estamos viviendo en general en la región momentos tremendamente difíciles en el sentido de manipular la opinión pública pidiendo penas y más punitivismo y penas más severas. Me parece que eso ha sido un uso instrumental de la política, y además para mí con el agravante de que muchos movimientos sociales emancipatorios como los ecologistas y también el movimiento feminista también se hace eco de esto de pedir que el derecho penal se expanda. Entonces, en esta situación, por ejemplo, reclamar una justicia restaurativa o un trato mucho más humano y decente para adolescentes infractores no es fácil, y hay un reto enorme ahí. Primer comentario. El segundo comentario, decir que el derecho penal, retributivo y punitivismo penal, para mí me parece que es un fracaso enorme, no solamente en Ecuador, sino en la región. La cárcel y el exceso de sanciones graves ha provocado problemas enormes en nuestras sociedades. Uno es que la cárcel causa padecimientos provocados por el hacinamiento, hay violencia extrema. En Ecuador, por ejemplo, nunca antes
hemos tenido las tasas de hacinamiento que estamos teniendo ahora. Y esto tiene que ver con un nuevo código penal que salió en el año 2014. También tiene que ver con esta cuestión de los jueces, de los juicios abreviados, que el profesor Mayer siempre se opuso en sus últimos años de la vida. Y esto significa juicios más rápidos, mucha más gente en la cárcel y por mucho más tiempo. Y esto también provoca una distorsión en la democracia. Nuestras cárceles están sobrerepresentadas de gente pobre y de gente afrodescendiente, cosa que no pasa en quienes toman las decisiones y en quienes hacen la política, y ahí hay una distorsión de la democracia. Pero quizás lo más importante es que el punitivismo no ha logrado prevenir la conflictividad ni la violencia, sino que la agrava. En este marco, la tercera idea que quiero decir, y quiero fortalecer el tema de este evento, es que hay que desafiar a ese sistema penal punitivista, y esa forma de desafiar es buscando formas distintas de hacer justicia. Y una de esas formas, en Ecuador, por ejemplo, es la justicia indígena, pero también una de esas formas, que además tiene un respaldo internacional impresionante, es la justicia restaurativa de adolescentes infractores. Si algo tiene que aprender la justicia de adultos, es esta justicia que ahora le estamos llamando especializada para adolescentes infractores. Así como la justicia de adolescentes infractores tuvo que aprender de las garantías penales para poder tratar con dignidad a un adolescente que es acusado de cometer una infracción penal, así la justicia de adultos tiene que aprender otras formas de resolver los conflictos que más molestia causan en la sociedad. De ahí por qué acepté gustoso esta invitación y por qué, digamos, la sentencia motivó tanto el redactarla como salió. Finalmente, terminar enfatizando y reforzando la idea esta de que para mí ha sido un enorme honor estar con el profesor Pérez Manrique, con el profesor Tiffer. Agradezco enormemente a todos los que hicieron posible que estemos acá, y también agradezco a esta audiencia generosa que hemos tenido y agradecerles por la paciencia de habernos escuchado. Muchísimas gracias, doctor Ávila. Estando ya sobre el tiempo de finalizar el seminario, quisiera agradecer al magistrado Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrado juez Ramiro Ávila, juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Para nosotros ha sido un lujo contar con un panel de tan alto nivel, con intervenciones con tanto contenido. A nombre de la Fundación Terre des Hommes Lausanne, de la Universidad de Ginebra y del Programa de Formación en Justicia Juvenil CAS, así como de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, les agradecemos por su participación en este webinar y damos entonces por finalizado esta actividad. Muchísimas gracias a todos y todas.